It's there. YouTube está cambiando. Amazon, dame mi paquete. Lo siento en el agua. Amazon, joder. Lo siento en la tierra. Amazon, me cago en la hostia. Lo huelo en el aire. Muchos lo han intentado, pero el análisis definitivo ha llegado. Antes de empezar, me gustaría declarar públicamente mi admiración y respeto hacia DioScript, Jaime Altozano y The Nerdwriter y a todos aquellos youtubers que han analizado esta saga. Parte de sus trabajos han servido de inspiración para emprender este especial, y sus análisis son excelentes y alimentarán este de forma retroactiva. Gracias a todos por aportar más grandeza a esta saga. Desde que tengo uso de memoria, El Señor de los Anillos es mi saga favorita, y probablemente Las Dos Torres hasta hace muy poco era mi película favorita. Ahora lo es El Retorno del Rey. Siempre que me preguntan cuál es la mejor película de la historia, respondo que no lo sé, que probablemente Ciudadano Kane, como película, pero recalco también siempre que la mejor obra que se ha hecho en la historia del cine es El Señor de los Anillos, como concepto. A cualquier cinéfilo o cultureta se le caerían los huevos al suelo al escuchar esta afirmación y me llamarían hereje e ignorante por decir tal barbaridad de una obra comercial y palomitera. Y otros muchos me darían la razón porque El Retorno del Rey es la única película de la historia del cine, junto a Titanic y Ben-Hur, que tiene 11 Oscars. Y he de deciros a ambos bandos que estáis equivocados. El statu quo del Señor de los Anillos y todo lo que acarrea como obra cinematográfica es lo menos importante. A colación, obviamente, a mi afirmación. Para algunos, al ser una superproducción, ya no puede ser comillas de la historia, porque es comercial, y por supuesto existen miles de películas buenísimas que son historia del cine, como El Padrino o Cadena Perpetua, que son siempre las que se disputan el puesto más alto entre críticos y espectadores por el pastel más delicioso. Pero hay algo que le faltan a todas esas películas, y es ser tan perfectas en todo. Considero al Señor de los Anillos lo mejor que se ha hecho en la historia del cine, porque es sobresaliente en absolutamente todos sus apartados. Tanto el guión, como la dirección, como la producción, como la fotografía, como la caracterización, como la dirección de arte, como la banda sonora son perfectas. Y muy pocas películas, casi me atrevería a decir que ninguna, salvo esta, es tan brillante y solvente en todos los aspectos de este medio. Pero bueno, que no quiero daros la chapa más. Habéis venido a ver a un tipejo sobreanalizar, y eso es lo que voy a hacer. Hoy comienza la semana del especial El Señor de los Anillos, la gran adaptación. Un especial que va a abarcar la última semana del año con 5 vídeos, uno sobre guión, otro sobre dirección, otro sobre la producción, uno más sobre la banda sonora y por último, mi reflexión final. Así que, sin más preámbulos, comencemos. El guión del Señor de los Anillos fue escrito principalmente por Peter Jackson, coescrito oficialmente por Frank Walsh y Philippa Boyens, y escrito no oficialmente por un montón de peña random.
¿Guay? Bueno, os explicaré por qué. Durante el rodaje del Señor de los Anillos se hicieron numerosos cambios en el guión y casi todos los actores escribieron alguna escena o detalles interesantes en el guión que luego se integrarían en la versión definitiva. Y pues eso, que Peter Jackson es un pirata. Este análisis de guión lo dividiré en 3 grandes bloques. Primero hablaré de la esencia del guión, que es el concepto del viaje, analizando los personajes y su concepto odisíaco. Luego pasaremos por el proceso de adaptación, ya que por supuesto esto es una adaptación, y por último examinaremos la estructura de este guión, porque es una maravilla. Así que empezando, vamos a ir a por el viaje. ¿Qué es Odisea? En el siglo 8 a.C. se supone que el escritor Homero se supone porque antes no se grababan con camaritas todo el rato ni se ponían en la bio de Twitter que habían escrito cosas, ¿vale? O sea, las cosas iban diferentes y no se sabía del todo lo que pasaba ni cómo pasaba. Se supone que Homero escribió el poema épico Odisea, una obra griega compuesta por 24 cantos. La Odisea cuenta las hazañas y aventuras del héroe que da nombre a su historia, Odiseo, que durante 20 años estuvo fuera de su hogar batallando e intentando volver a su hogar, la isla de Ítaca, donde era rey. Toda la historia se basa en el eterno viaje de Odiseo, en cómo recuerda su hogar, en cómo extraña a los suyos y cómo el viaje le cambia para siempre. Esto es lo que podríamos definir como una odisea, un viaje tediosamente largo en el que su o sus personajes principales se ven afectados por el paso del tiempo y que además de evolucionar a base de hazañas y adquirir más conocimientos, tiene su doble filo, porque obviamente nada vuelve a ser lo mismo desde la ida a la vuelta. El Señor de los Anillos trabaja este concepto durante todo su guión porque Peter Jackson entendió a la perfección lo que pretendía Tolkien con su historia. Tolkien asentó cátedra en el género de fantasía, no solo por su mitología, historia, cultura y desarrollo de lenguas no existentes. Es verdad que el universo que creó es espectacular, pero El Señor de los Anillos, su obra culmen y más reconocida, quiere explicar quiénes son los personajes que van a protagonizar la Odisea a Mordor, y de dónde vienen, y a dónde van, y cómo este viaje los va a cambiar. Y absolutamente todos los personajes cambian, en mayor o menor medida, pero cambian. Incluso en los más secundarios se aprecia una evolución muy clara y patente, que no solo aporta profundidad a la historia, sino que nos aporta también a nosotros los espectadores y a la verosimilitud del relato. Me gustaría hablar de absolutamente todos los personajes, pero mi tiempo es limitado y no quiero hacer un ladrillo, así que mencionaré y desarrollaré el viaje que experimentan los principales: Sam, Frodo y Aragorn. Podríamos decir sin temor a equivocarnos que estos son los 3 personajes protagonistas del Señor de los Anillos, cada uno con sus rasgos y características personales y con sus motivaciones y metas, pero con un objetivo en común: destruir el anillo. El arquetipo de Aragorn es el típico viaje del héroe común, un heredero venido a menos, casi con la sangre sucia, desterrado de su señorío y nobleza para vagar como un montaraz cualquiera. Aragorn está muy bien escrito porque aunque sea muy perfecto y el héroe manicaísta por excelencia, tiene varios claroscuros y debe tomar decisiones determinadas y nada sencillas. Para empezar, en la Comunidad del Anillo se nos muestra como un personaje nada interesado en ser rey, ni mínimamente. Ha relegado de su sangre y sus ancestros y prefiere seguir viviendo como montaraz invitado en Rivendell mientras se depilla a Arwen, pero alguien se cruza en su camino, y ese no es ni Elrond, ni Gandalf, ni Arwen. Ese es Boromir. Boromir es otro personaje que me encanta, no solo por ser el más imperfecto de todos los integrantes de la comunidad, sino porque encarna la raza de los hombres y su situación mejor que nadie, además de ser la viva imagen de su padre Denethor. Es más, complementa a Aragorn de forma muy clara y allana su evolución como personaje. Esto se aprecia más claramente en la escena que se ven por primera vez, cuando Boromir, hijo del Senescal, agarra la sagrada espada de Isildur y la deja caer al suelo, no solo mostrándonos arrogancia y poco respeto en su actitud, sino desesperanza y decepción con la línea real. Incluso parece que Boromir no pertenece a ese momento, se siente como un intruso en esa situación, parece que nada de lo que hay ahí le pertenece. Aragorn, por el contrario, se levanta obligado por la acción de Boromir y recoge con sumo cuidado la espada, y accidentalmente, bueno, eso nos quieren hacer creer, reemplaza a Isildur en la pintura del fondo, premonición de su enfrentamiento con Sauron y su sangre real. Esta parte de guión es tan deliciosa porque sabe cómo jugar con los hechos sin palabras, apenas con acciones muy poco rebuscadas y con mucho peso narrativo. Whatever, cuando Boromir descubre que Aragorn es el heredero, suelta una mueca, y ella nos muestra cierta animadversión hacia él. Aragorn se muestra casi como avergonzado por las palabras de Legolas. Según avanza la película, la tensión entre Aragorn y Boromir
Boromir aumenta, hasta que la tragedia con la muerte de Gandalf los une de nuevo. Y en Lothlórien mantienen esa conversación sobre Minas Tirith tan emotiva. Aragorn incluso parece conmovido por lo que le dice Boromir. Todo esto hace que Boromir recobre la esperanza en la línea real y le pide, bueno, más que pedir, le ruega que vuelva a Minas Tirith y tome su lugar donde le corresponde. Y esa presión puede Aragorn y se pelea con él. Pero es cuando muere Boromir que Aragorn finalmente se conmueve, cuando Boromir le espeta "mi rey" como últimas palabras. Esa es la primera línea de evolución de Aragorn en el camino real. Esa escena, como gran punto de partida. Me gustaría hacer un inciso en el personaje de Boromir porque Peter Jackson sabe jugar con la parte emocional con este personaje. Joder, míralo, es un hijo de puta. Pero Jackson nos mete la escena en la que juega con Merry y Pippin, e incluso cuando los cuervos de Saruman se presentan, Boromir grita sus nombres, preocupándose por ellos antes que nadie. En Caradhras es el primero en preocuparse por la salud de Merry y Pippin. Cuando muere Gandalf, le pide compasión y piedad a Aragorn por ellos también. Y por último, cuando van en barcas hacia Amon Hen, también va con ellos. En una sola película, Jackson te mete en escenas clave una relación y un vínculo muy estrecho entre Boromir y Merry y Pippin. Y por eso su muerte es tan jodidamente épica, porque no solo le basta con salvarlos una vez, sino que lo intenta una, otra y otra vez más. Cuando se cae con las dos flechas y los mira fijamente para levantarse de nuevo, es una catarsis, el clímax del personaje, que lo da todo porque sus compañeros y amigos no sean capturados. Eso es lo que lleva a Pippin a ofrecer sus servicios a Denethor en El Retorno del Rey, but what the fuck, me estoy desviando. En Las Dos Torres, Aragorn sabe que va a ser rey, pero se pasa la mitad de la película pensando en Arwen y jodido porque su romance nunca va a sublimarse, porque le quiere dar lo suyo a Éowyn, pero en su corazón aún ama a Arwen. Y es verdad que él determina la victoria en el abismo de Helm cuando encoraja a Theoden, pero no es una línea de evolución. Sus dos líneas de evolución se dan en su película, porque es su película, El Retorno del Rey. Cuando toma la determinación de atravesar el paso de los muertos con Andúril, la espada de Isildur, asumiendo su sangre real, y cuando da el discurso de hoy no es ese día, que es su catarsis. Su coronación no es algo inesperado y cae por su propio peso, con lo cual no es un punto de inflexión, sino más bien una parte de la línea común que sigue su evolución. Así que ahí tenéis su trama de héroe clásico: inseguridad, enfrentamiento y determinación. Casi como los 3 actos de un guión: planteamiento, confrontación y desenlace. Además de lazos interesantes que explicaré en el análisis sobre dirección, no me quiero extender en demasía. Por otra parte, Sam y Frodo son dos personajes muy importantes, y basta con examinar cómo se estructuran las películas. Las 3 comienzan, tras el prólogo flashback inicial, con la trama de Frodo y Sam, y las 3 también finalizan con la trama de estos dos personajes. Y sí, son dos personajes muy interesantes y tal, pero por Frodo, aunque sea el hilo conductor de la historia y el personaje más importante por su empresa con el anillo, creo que se está obviando al gran héroe de esta trilogía, Sansa Gamgee. Sam es un personaje tan importante en la trama del Señor de los Anillos, y especialmente para Frodo, porque según se va desarrollando la historia, Frodo cada vez va perdiendo más de sí, cada vez su esperanza es menor, y la debilidad se va apoderando de él. Sam es el contrapunto de Frodo, pues es él quien siempre le recuerda quién es, le recuerda a dónde pertenece, en cada una de las escenas que tienen. Desde que comienza su viaje en Amon Hen, en el principio de Las Dos Torres, se nos enseña esa escena que parece tan ridícula del aderezo, porque es uno de los pocos recuerdos, por no decir el único, que tienen ambos de la comarca. Incluso cuando ambos hablan de las provisiones que les quedan, Sam dice eso de que está racionando la comida para la vuelta a casa, y Frodo se queda pensando como: joder, es verdad, hay una vuelta a casa. O como: joder, qué optimista. A lo largo de Las Dos Torres, según el anillo consume a Frodo, esto consigue hacerle empatizar con Sméagol, y hay numerosas escenas como la de la ciénaga, en la que Sméagol le salva, o cuando Frodo habla con él de noche, y unas cuantas más, y Frodo siente que Sam no le comprende, hasta que en Osgiliath ocurre esto. Frodo, completamente cegado por el anillo, amenaza a Sam, como amenazaba a Gollum al principio de la película. Este plano dibuja todo un arco de personaje, toda una evolución que se ve patente en Las Dos Torres a través de Gollum, que Frodo canaliza y está a punto de descargar sobre el pobre Sam en el último tramo de la película. Pero finalmente consiguen reconciliarse, y tras marcharse de Osgiliath, vuelve un momento en el que Sam sigue recordándole a Frodo su hogar, diciendo que le contará toda la aventura a sus nietos. Y esta vez Frodo no solo le da feedback, sino que también parece más confiado en ello. Pero según avanzan a Mordor,
esta confianza de Frodo sigue menguando. Lo vemos por primera vez en El Retorno del Rey, cuando Sam vuelve a mencionarle lo de la vuelta a casa, y Frodo lo observa casi como con condescendencia. Más tarde, cuando ambos observan un antiguo monumento de los hombres que se ilumina durante un breve momento, Frodo se para y le dice a Sam que tiene la sensación de que nunca va a volver. Esta escena es un paralelismo de la escena de la Comunidad del Anillo en la cual Sam se para y dice que no dará un paso más. Frodo le reconforta y le da un empujoncito para continuar, citando una frase de Bilbo. Y esta vez Sam reconforta a Frodo y le dice que volverán a casa como hizo Bilbo. Toda esta secuencia de escenas sirve para dar a entender que cuanto más cerca estén de Mordor, además de aportar cierto grado de evolución a Sam. Sméagol lo manipula y consigue poner a Frodo en contra de Sam, e incluso en ese momento Sam pierde la esperanza por primera vez. Luego ocurre todo el percal con ella la araña y Frodo tiene dos visiones de Galadriel, lo cual no entiendo. Quizás es que sea una representación de la esperanza, pero ni idea. Sam vuelve y acaba con ella la araña y luego salva a Frodo en Kiritungol. Tras eso, los dos entran oficialmente en Mordor, y aquí, por fin, después de todo el viaje, Sam admite que quizá no haya vuelta a casa, que con mucha probabilidad la empresa de la destrucción del anillo requiera sus vidas. Por fin tenemos una línea de evolución muy importante para el personaje de Sam. En las dos primeras películas, incluso en El Retorno del Rey, Sam es un personaje totalmente idealista. Quizá porque es muy inocente, pero siempre ve el lado bueno de todo, es una luz que ilumina el camino de Frodo. En cambio, haber experimentado tantas mierdas le lleva a abandonar ese optimismo por un realismo puro y duro, como pasaba con el Quijote, por ejemplo. Durante el camino hacia el Monte del Destino vemos al Sam más Sam de toda la trilogía, cuando está con Frodo y le dice que mira al cielo, que aún hay esperanza, incluso en el cielo de Mordor, o incluso cuando anima a Frodo en las lomas del Monte del Destino. Pero aquí hay que hacer una parada técnica porque hay que hablar de Frodo. La evolución de Frodo en esta película se puede resumir de forma muy simple, y es que Frodo puede convertirse en Gollum en cualquier momento. En la primera película, cuando Frodo habla con Gandalf sobre Gollum, este le dice que quizá Gollum no merecía la muerte, y en las dos torres comienza a comprenderlo, a empatizar con él, porque él se ve en Sméagol, en la pequeña parte que queda dentro de esa criatura de su trágico pasado. Por eso empieza a enemistarse con Sam, porque siente que Sméagol, que ha vivido poseído por el anillo, le comprende mejor que él, y en El Retorno del Rey se nos introduce el prólogo de la historia de Sméagol, porque quiere relacionarla con la de Frodo. Por ello, después de toda esta historia tan trágica y triste, se nos muestra un plano cerrado de Frodo. Quiere cohesionar ambos personajes, y entonces volvemos a esta escena, Frodo con Sam en las lomas del Monte del Destino. Sam le recuerda la comarca a Frodo y Frodo le dice esto. No, Sam. No recuerdo el sabor de nada. Ni el arrullo del agua, ni el tacto de la hierba. Esa misma frase, pero con otras palabras, las decía el personaje de Gollum al principio de la película. Y olvidamos el sabor del pan, la melodía de los árboles, la caricia de la brisa. Olvidamos hasta nuestro propio nombre. Frodo está convirtiéndose en Gollum. Queda poco para que se convierta en un completo esclavo del anillo. Y bueno, luego llega la acción más importante y emotiva de toda la trilogía. Vamos, señor Frodo. Cargar con el anillo no podré, pero sí cargar con usted. ¡Vamos! Ya en el Monte del Destino, Frodo se convierte en Gollum, cuando se queda con el anillo, y después, por su propia avaricia y mal, casi se muere. Finalmente, Sam vuelve a salvarle el culo y llega la escena del fin de todas las cosas, en la que Frodo y Sam, desconsolados, afrontan el muy probable fin de sus vidas. Esta escena es durísima, porque además de representar todo un viaje, donde dos héroes lo han dado todo por la Tierra Media y por salvar su hogar, están afrontando su injusta muerte. Y la moraleja de la historia, a pesar de ser que incluso las clases marginales como los hobbits pueden cambiar el curso del futuro, también es una durísima reflexión sobre la guerra. Sí, es verdad que en El Señor de los Anillos los orcos son maltratados de forma brutal, porque parece que son malos porque sí, y esta es una historia maniqueísta del bien y el mal, pero el desenlace es magnífico, y no
no te tira el discurso de la antiguerra a la cara. Tras la coronación y el final empalagoso, los 4 grandes hobbits vuelven a la comarca. Y todo sigue igual. Todo sigue igual. En cambio, todo es diferente. Esto es algo que les pasa a los soldados veteranos que vuelven de guerras, el llamado estrés postraumático por exponerse en escenarios de guerra. Tanto Merry como Pippin, Sam y Frodo sienten que no pertenecen a ese lugar, a ese momento. Los 4 ansiaban volver a la comarca, los 4 lucharon y lo dieron todo por salvarla. Y en cambio, ahora sienten que no pertenecen a su hogar. Y entonces Sam se casa con Rosita Cotto, Frodo escribe el libro y se despiden en la famosa escena del puerto. Jackson decide que el personaje de Sam, tras llorar la marcha de Frodo, será el que cierre la saga. Y Sam utiliza una frase muy recurrente. Estoy de vuelta. Esto es tan importante y significativo para esta saga porque resume absolutamente el viaje de Sam. Acaba de despedirse de su mejor amigo, que se va de la Tierra Media para marchar a Valinor, porque directamente su trauma con la Guerra del Anillo no le permitía seguir allí. Lo dice él con sus propias palabras. Sam vuelve a su casa, en la que está su mujer y sus hijos esperándole, y dice: ya estoy de vuelta, porque se ha deshecho de su pasado, ha superado toda la Guerra del Anillo, ha superado su trauma, su viaje, y absolutamente todo lo deja atrás. No había vuelto a la comarca, porque no se sentía parte de ella. En cambio, ahora sí, por fin ha vuelto, porque ha superado su viaje, como Frodo. Y ahora quiero hablar de mi personaje favorito de la saga y decir cosas random, como que Gandalf es un personaje completamente maniqueísta que no evoluciona a lo más mínimo hasta que en el Retorno del Rey muestra debilidad e inseguridad y a otra cosa mariposa. Venga, lo pongo ahí porque sí. Hablemos de Éowyn, que ya va siendo hora. Éowyn, que es un personaje un poco secundario, completa su arco de manera brillante, atravesando etapas de contacto con Aragorn, un papel ciertamente desconectado en el Abismo de Helm y recobrando importancia en el Retorno del Rey, donde Peter Jackson hace hincapié en su relación con Aragorn y fortalece sus lazos con Theoden, para que Aragorn la abandone y la convierta en un personaje con motivaciones confusas. Por ello nos muestra una escena con Merry en la que ella comprende lo que es la amistad y el amor, justo antes de su catarsis. Ese jodido épico "yo no soy un hombre", bien alimentado por todo lo que ocurría en esta y la anterior película. En un principio, Jackson quiso introducir en el Abismo de Helm una escena en la que Éowyn luchaba en las cavernas con los Uruk-hai, y donde Arwen llegaba con los elfos de Lothlórien. De hecho, se le puede ver de remanguille de fondo en el final de la batalla. Y a ver, no es que fuera mala idea, sino que era innecesario. Por ello fue mucho más correcto no introducir ni la escena de Éowyn ni la aparición de Arwen en la batalla. Porque para empezar, el hecho de que Éowyn finalmente no luchase es muy revelador. Su papel de damisela venida menos y frustrada al principio de las dos torres cuando le dice a Aragorn que lo único que temería sería una jaula, haciendo una metáfora de su vida como dama de Rohan, sintiéndose coaccionada y encerrada, no permitiéndosele luchar como a los demás, que enlaza con la escena en la que es enviada a las cavernas, la conversación con Éomer en el Retorno del Rey cuando este le dice que la guerra es dominio de los hombres, el hecho de que grite como una condenada a muerte con los demás Rohirrim en el frente de batalla. Todos esos momentos van implícitos en "yo no soy un hombre". Para que lo entendáis os voy a dar un poco de contexto. Usualmente en la época medieval, al contrario que en ciencia ficción o en el subgénero de superhéroes, a las heroínas se les suelen aportar rasgos masculinos para empoderarlas, como mira, esta tía que es fuerte y peligrosa y que es muy poderosa no tiene rasgos femeninos sino masculinos, y es como, bueno, eso más que resaltar el empoderamiento femenino, lo que está haciendo es empoderar una apariencia masculina. La escena de "yo no soy un hombre" es buenísima porque rompe con ese canon. Ella va vestida de hombre en la batalla y no le importa absolutamente nada porque su única motivación es matar y morir. Pero cuando dice "yo no soy un hombre", con el pelo suelto y decidida, está empoderándose de una manera espectacular. Rompe el molde tradicional de la épica clásica y es su personaje teniendo su catarsis personal que se construye de manera genial en muy pocas escenas. Es como un "soy una mujer y qué coño importa". Yo no soy un hombre. Por ello, El Señor de los Anillos también es una película que habla de las minorías marginadas, pero bueno, de eso ya hemos hablado y tampoco quiero desarrollarlo demasiado, que luego me dicen que hablo del marxismo cultural y su puta madre. Como buen arco evolutivo, remarcar que lo primero que dice Theoden en las dos torres después de su largo sueño es esto. Reconozco
Reconozco tu rostro. Eowyn. Y en su muerte vuelve a decirlo. Reconozco tu rostro. Y cuando muere, su última palabra es Eowyn. En fin, que Jackson no deja ningún puto cabo suelto. Como último análisis del concepto de Odisea, me gustaría hablar del discurso de Sam en las dos torres, que obviamente antes he omitido porque me gustaría usarlo como cierre del análisis de este bloque. No deberíamos ni haber llegado hasta aquí. Pero henos aquí. El discurso que da Sam en Osgiliath es el más importante de la trilogía, porque supone el ecuador de las tres películas y el cierre de la mitad del segundo acto. Sam, en este discurso, habla del viaje que han emprendido, del concepto de la antiguerra, diciendo que cómo volverá a ser el mundo después de tanta maldad como ha sufrido, y habla no solo del final, sino de su propio personaje, diciendo que al final todo es pasajero y el mal acaba siendo derrotado. Es una síntesis maravillosa y duramente real de los malos momentos que pasamos en nuestras odiseas, en nuestras vidas, y una oda a la esperanza y al buen hacer, condensado por el señor Peter Jackson y transmitido por nuestro querido Sam Sagat-Gamgee en una de las escenas más brillantes y maravillosas del Señor de los Anillos. Esas son las historias que llenan el corazón, porque tienen mucho sentido, aun cuando eres demasiado pequeño para entenderlas. Pero creo, señor Frodo, que ya lo entiendo. Ahora lo entiendo. Los protagonistas de esas historias se rendirían si quisieran, pero no lo hacen. Siguen adelante, porque todos luchan por algo. ¿Por qué luchas tú ahora, Sam? Para que el bien reine en este mundo, señor Frodo. Se puede luchar por eso. Y luego dicen que el guión no es para tanto, me cago. Bien, pasamos al bloque de adaptación, que no va a ser tan largo como el primer bloque porque no da mucho para desarrollar, pero que ilustra de manera sublime por qué este es el mejor guión adaptado de la historia. El Señor de los Anillos es la obra literaria culmen de Tolkien, y de la fantasía en general. Asentó unas bases que siguen presentes a día de hoy, y mi respeto por Tolkien es tremendo. Este guión fue adaptado con respeto, con sumo cuidado y con gran destreza. El propio Stanley Kubrick dijo que los libros eran imposibles de adaptar, y es una pena que el propio Stanley no llegara a ver esta obra finalmente adaptada a la gran pantalla. Cuando se adapta una obra al cine, usualmente se trata de ser lo más fiel posible a la fuente, cuando no debe ser tampoco así, pues es otro medio, y sería prácticamente más de lo mismo, no aportaría nada. Y hubo muchos tontos que cuando se estrenó la película, a pesar de durar casi 4 horas cada una, se quejaron de que faltaban tramas, como la de Tom Bombadil en La Comunidad del Anillo, que francamente era algo ridículo integrarla, o como la trama de Saruman en El Retorno del Rey cuando ataca la comarca. El final del Retorno del Rey es tan bueno y el sentimiento de los 4 hobbits tan genial y tan genuino, porque todo sigue igual, y es gracias a ellos. Las tramas omitidas en la adaptación del Señor de los Anillos sirven para aligerar el guión y darle más peso a los personajes. Pero ¿a qué ninguno de estos lectores hablan de lo bien llevada que está la trama de Arwen, que en los libros da vergüenza ajena? Obviamente hay cosas adaptadas que dejan mucho que desear, como el personaje de Denethor o Faramir, que nunca se ve tentado por el anillo, al contrario que en las películas. Pero es que sin esas escenas ni esos conflictos de crisis, no veríamos evoluciones. No veríamos que Denethor está destruyendo Gondor por su falta de capacidad y juicio, y no tendríamos una trama redentora de Faramir en El Retorno del Rey, porque no tendría que redimirse de nada. En las dos torres desarrollan el personaje de Faramir y sus traumas, y no lo vemos alienados, sino que empatizamos con él y entendemos por qué se siente como se siente, por querer superarse y gustarle a un padre que siempre le ha despreciado. Todas estas cosas mejoran la historia, y decir que en los libros los personajes están mejor construidos me parece una absurdez, porque 1. Un libro y una película no se pueden comparar, y 2. Nos encontramos ante una película que desarrolla hasta arcos de personajes como Eowyn, que es una secundaria, pero se da su tiempo para hacerlo. Este guión hace lo que deberían hacer todos los guiones adaptados: respetar la fuente original,
preservar su subtexto y esencia y hacer todos los cambios necesarios para hacer una gran versión al medio al que se adapte. Despreciar el guión de Jackson es despreciar una obra maestra del cine. El guión adaptado del Señor de los Anillos es el mejor guión adaptado de la historia, porque toma la mayor obra de la historia de la literatura de fantasía y la convierte en la mayor obra de la historia del cine de fantasía. Y eso, no hay quien pueda desprestigiarlo. Y pasamos ya al último bloque, que tratará sobre la estructura. Para un guionista la estructura lo es todo. Es el cimiento sobre el que se construirá toda la obra, y una estructura mal planteada puede acarrear que el espectador se desconecte o que simplemente la historia pierda significado o sustancia. La estructura del Señor de los Anillos sigue un patrón entre la arquitrama y la minitrama bastante claro, y también sigue una clasificación de montaje bastante paralela, según cómo se nos cuentan las distintas tramas. Para empezar, en la Comunidad del Anillo tenemos una trama principal, que se nos revela a mitad de la película, la Compañía del Anillo. Ese es el comienzo del segundo acto de la primera película. En el primer acto se nos presenta todo. Está el gancho, que es el prólogo, el detonante, que es la revelación de que el anillo único está en la comarca, y el momento en el que Frodo acepta llevar el anillo a Mordor, el primer punto de giro, y con ello el final del primer acto. Todo esto es el llamado planteamiento, que forma parte de todos los tipos de tramas. Esto lo desarrolla muy bien el teórico y puto amor Robert McKee en su libro El Guión, del que he hablado mucho en el canal porque para mí es el más grande en cuanto a teoría y desarrollo de guiones se refiere. Hecho esto, comienza el segundo acto, con la marcha de la compañía hacia Moria y tal. La batalla de Moria podríamos ponerla como punto medio, y la muerte de Gandalf junto con la llegada a Lothlórien como el segundo punto de giro antes de terminar el segundo acto. El tercer acto comienza oficialmente cuando los personajes marchan de Lothlórien hacia Amon Hen. Y en Amon Hen el clímax se da con la muerte de Boromir y la ruptura de la Compañía del Anillo. Esto consigue que todos los actos sean solventes y bien fundados, y que el espectador no pierda la paciencia, a pesar de que es verdad, el primer acto se larga mucho, pero sabe marcar bien sus giros y sus cambios de rumbo en la historia. Esta película sigue un patrón de minitrama, a pesar de dar mucho más peso a Frodo, por lo que podríamos considerar que también tiene un poquito de elementos de arquitrama. En las dos torres la trama principal se deshace por obvias razones, ya que la trama principal de la anterior película era la de la compañía disuelta del anillo. En cambio, en las dos torres se nos presentan las que serían las habituales tres tramas a partir de esta película. Primeramente, la trama de Frodo y Sam, que en cierto momento conecta con la subtrama de Faramir. Segundo, la trama de Aragorn, Legolas y Gimli, que conecta con la subtrama de Gandalf y Rohan. Y por último, la trama de Merry y Pippin, que conecta con la subtrama de Saruman. En esta película las tres tramas ostentan una relevancia equitativa, a pesar de que la trama de Merry y Pippin sea tan aburrida que ofende, pero cosas del ritmo que Jackson quiso imprimirle a esta película, además de que el montador no era demasiado hábil y se nota mucho. El primer acto finaliza cuando en la trama de Frodo y Sam llegan a la Puerta Negra, cuando Merry y Pippin están de buenas con Bárbol y cuando Gandalf vuelve, que es el primer punto de giro de esta película. Las tres tramas conectan bien y comienza el segundo acto, que es el que meterá toda la carne en el asador. Tenemos por un lado la batalla del Abismo de Helm, que abarcará gran parte del segundo acto como confrontación y que es la que provoca el segundo punto de giro, cuando Theoden anuncia la retirada, certificando la derrota de Rohan. Esto conecta inmediatamente con la marcha de Pippin y Merry del bosque de Fangorn y con la escena de Frodo siendo obligado por Faramir a marchar hacia Minas Tirith con el anillo único. Todo lo que pensamos con el final del segundo acto y el segundo punto de giro es que todo va mal, en las tres tramas. Y entonces entramos en el tercer acto, donde el clímax de la película será con la carga de los Rohirrim en el Abismo de Helm, la destrucción de Isengard por parte de los Ents y la escena en la que Sam salva a Frodo de uno de los Nazgûl. El desenlace lo describe el propio Sam con su maravilloso discurso metaforizando el propio subtexto de la historia del Señor de los Anillos. Esta ya será la última película con un estilo completo de minitrama, ya que El Retorno del Rey tendrá un estilo más de arquitrama, pues da preferencia a una trama sobre las demás y tiene un final cerrado. El Retorno del Rey tiene unas lecciones de guión muy interesantes, y os voy a explicar por qué lo son. La película comienza a priori con dos tramas principales, la de Frodo y Sam y la de Rohan e Isengard, con Gandalf, el grupo de Aragorn, Merry, Pippin y Rohan. Es por ello que la trama principal de esta película es la de Frodo y Sam, pues es la más solvente y fuerte de las dos, ya que la segunda trama se fragmenta demasiado. Primero se separa, cuando Gandalf marcha junto con Pippin a Minas Tirith, y entonces tendríamos las típicas tres tramas, como en las dos torres pensaríamos, pero entonces nos damos cuenta de que no, porque en el primer tercio de la película, Aragorn se separa y crea otra trama, la del Paso de los Muertos. Entonces tendríamos cuatro tramas. ¿Qué está pasando aquí? Pues bien, estas no son tramas en sí mismas.
sino subtramas. La trama principal es la de Frodo y Sam, y luego hay una trama secundaria o complementaria, como queráis llamarla, que surge a partir de Pippin tocando el puto Palantir, y entonces de esa trama complementaria salen 3 subtramas, la de Rohan, la de Aragorn y la de Gandalf. Y esto se ve muy claro, pues al principio están unidas, luego se fragmentan y en el tercer acto se vuelven a ensamblar para complementar la trama principal, toda una lección de guión de mano de Peter Jackson. Pues bien, examinando esto, determinemos los actos. El primer acto finaliza cuando en Minas Morgul sale el haz de luz o lo que sea. Ese es el primer punto de giro, la declaración de guerra de Mordor. Incluso Gandalf lo anuncia, super metacine esta parte. Comienza entonces la confrontación, el segundo acto. Tenemos la primera pinza del segundo acto cuando Gondor pide auxilio a Rohan y la segunda pinza cuando Rohan llega al rescate. De hecho, son de mis pinzas favoritas en cuanto a guión se refiere. El segundo punto de giro se da cuando Sam salva a Frodo de Cirith Ungol, que enlaza con la victoria pírrica en Minas Tirith. A partir de aquí se desarrolla el tercer acto, que probablemente sea el más trepidante y completo de toda la trilogía. Este tercer acto se basa en Frodo y Sam subiendo al Monte del Destino, y de hecho la subtrama de Aragorn en la Puerta Negra apoya y da tiempo a que esta trama sea lo que es y se desarrolle. El clímax se produce obviamente cuando el Anillo Único es destruido, y por eso esta película solo tiene una trama principal, porque su clímax se da en esa trama, y la trama complementaria contempla este clímax desde la distancia. La consecuencia del clímax de la trama de Frodo y Sam afecta a la trama complementaria de Aragorn, por ello esta película tiene una sola trama, y la trama vuelve a ser uniforme cuando se reúnen todos y regresa a esa trama principal de la primera película que había desaparecido, la Compañía del Anillo, y el desenlace es largo porque el guión lo requiere, y Peter Jackson quiere dejar todos los cabos atados y no marcarse un Harry Potter. Como habéis visto, la estructura del guión de las 3 películas es maravillosa y perfecta en todos sus aspectos. De hecho, hay pocos guiones con una estructura tan pulcra y brillante como es la trilogía del Señor de los Anillos. Y hasta aquí ha llegado el análisis de guión de esta trilogía. La verdad es que he podido hablar de muchas más cosas, pero cuando ya iba por la 13ª página del guión de este análisis me dije, por Dios, basta ya. Mil gracias por haber llegado hasta aquí y espero que lo hayáis disfrutado. Nos vemos en 2 días con el análisis de dirección de Peter Jackson. Sin más, me despido. Un saludo y Valar Morghulis.